Bien, entonces, continuando con este conflicto o esta lucha entre las simientes, vemos a Caín matando a Abel. Matando a Abel. Podríamos entonces pensar que si Dios no hace algo al respecto, el mundo va a caer en manos del heredero de Adán y Eva, que es Caín. Y recordamos que es el hijo de la mujer, en este caso Caín, hijo de Eva, el que tiene la responsabilidad de derrotar a la serpiente. Pero estamos viendo que él no es. Él no es porque, al contrario, llega a ser más un hijo de la serpiente que un hijo de la mujer. Espiritualmente hablando, naturalmente es hijo de Eva, pero espiritualmente no, porque no es un hombre conforme a la fe. No cree en ese protoevangelio que enseñaba que el hombre necesitaba poner su confianza en un mediador, en este caso un cordero, y para que el derramamiento de la sangre de ese cordero que tipifica la vida pudiera salvar al pecador. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso ya lo dice la Biblia. Entonces eso no solamente era para el momento en el que Dios les enseñó a sacrificar a Moisés, ¿sí? Le dio leyes para el sacrificio, las ofrendas por el pecado, sino que ya sabemos por el contexto que era necesario el derramamiento de la sangre de un ser que no estuviera involucrado con el pecado, en este caso de un inocente. Pero como todos los hombres habían pecado en Adán, lo único que quedaba inocente eran los animales. Entonces el animal, en este caso podría ser un cordero, tipificaba a aquel que un día, como hijo de Adán, daría su vida por el pecado. Pagaría la deuda que había quedado sin saldar desde el tiempo del pecado, desde el día en que se pecó. Entonces ya podemos entender lo que Dios dijo allí. Dios estaba mostrando que en el futuro habría un Salvador de la humanidad. Y ese Salvador sería un hijo de la mujer, o sea, de la naturaleza humana. De la naturaleza humana. ¿Por qué de la naturaleza humana? Porque tenía que ser hijo del hombre. Porque la culpa había sido cargada sobre el hombre, no sobre un ángel, no sobre un animal. Los animales no pecaron en ese sentido, sino sobre el hombre. Entonces, un hijo del hombre, un hijo de Adán, que iba a ser hijo de la mujer, porque la mujer es la que da a luz los hijos, sería aquel a quien Dios le cargaría la culpa. Y él expiaría, con su muerte, expiaría el pecado del hombre. Pero bueno, para que eso llegara a ser como ya lo vemos nosotros, gracias a Dios que estamos viviendo en esta era, 2000 años después de la muerte expiatoria, y que ya por las escrituras podemos entender cómo fue que Dios lo hizo. En el tiempo de ellos no era claro. Todavía estaba en sombras la cosa, o sea, en oscuridad. Y la sombra era el animal.
el cual Abel sacrificaba, no Caín. Entonces, ¿Caín qué tenía? Caín tenía un entendimiento entenebrecido acerca de cómo es que el hombre obtiene la aprobación de Dios. Pero Dios no aprobó la obra de Caín. Y Caín, a pesar de que fue visitado por Dios y fue invitado a cambiar su manera de pensar, Caín no quiso hacerlo. Caín se apartó y se fue lejos de la presencia de Dios. Y por eso nos queda claro que la descendencia de Caín llevaría el sello de su padre. ¿Y cuál era el sello? Lo que Caín creía. Eso mismo, sus hijos también lo creerían y lo enseñarían a otros hasta que llegara el tiempo en que la tierra se poblaría de los descendientes de Caín, y en esos descendientes iba a haber mujeres, sí, iba a haber mujeres que no estaban guardando la fe, porque su padre no era un hombre de fe. Entonces ahí aparece otro hombre importante que la Biblia señala, y hijo de Eva, la mujer. Entre otras, ese nombre significa madre de los vivientes. Ese nombre se lo pone Adán. Y ese hombre es Set. Set. Entonces Set fue como el reemplazo de Abel. Set. Y dice que a partir de allí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y Set significa sustituto, ¿no? Set. Sí. Entonces, tenemos allí los dos linajes, dos líneas de sangre, pero también dos líneas con pensamientos contrarios. No solamente un linaje o descendencia, la descendencia de Caín, sino la descendencia de Set. Y aquí viene algo muy importante que vale la pena reseñar, porque en el capítulo 6, la Biblia nos muestra una condición, la condición de los hombres en ese tiempo, en el tiempo antidiluviano, el tiempo de Enoc, el tiempo de Noé, hombres que vivieron años previos al juicio de Dios sobre lo que creó. Y entonces dice que cuando comenzaron, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ya vemos allí una multiplicación, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Ya? Hijos de Dios, hijas de los hombres. Aquí, bueno, es claro, ¿no? Por el contexto, que estos hijos de Dios son los ángeles. Los hijos de Dios no son los descendientes de Set, como dicen algunos. No, son los ángeles. Confirmado en el libro de Job, porque Job nos dice que vinieron los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Veamos entonces, vamos a Job para que miremos eso. Que mira que Juli, que le encargo que el Señor le dejó para que los hombres terminaran siguiendo con él. O sea, fue a los hombres que le dejó
que siguieran llevando el testimonio, por decirlo así, el Señor, la enseñanza de cómo adorar al Señor. Sí, claro. Pero el Señor quiere hacer una referencia que se lo enfocó a los hombres, porque mira que con Set dice que cuando tienes a Enos, y que con Enos es que se comienza a adorar el nombre de Dios. A invocar el nombre del Señor con Enos. Y Enos significa hombre, significa como hombre, como humanidad. Ahora lo miramos, pero creo que Set es a partir de Set que comienzan los hombres a invocar el nombre del Señor. Veamos esa parte y regresamos luego allá, ¿no? Dice así, verso 6, capítulo 1 del libro de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Aquí no nos está diciendo que Satanás no sea hijo de Dios. Nos está diciendo... ¿Sabe que aquí está haciendo referencia a esos ángeles caídos? No, es que los hijos de Dios no lo son los ángeles caídos. Los hijos de Dios son los ángeles que Dios creó, entre los cuales está Satanás. O sea, Dios creó ángeles. A eso la Biblia le llama hijos de Dios. ¿Sí? Ese es el contexto, entre los cuales está el que desobedeció. Es un hijo desobediente, es un hijo rebelde, pero no deja de ser hijo, no deja de ser criatura de Dios. No pierde esa condición, no se convierte en un ser inmundo, como si son los demonios. Los demonios sí son espíritus inmundos, pero los ángeles hijos de Dios no lo son. Eso es como en una casa, un padre que tiene varios hijos y uno de esos hijos es rebelde y el padre lo tiene que sacar de la casa. No deja de ser hijo, porque él lo creó, él lo engendró, pero no está en la casa, porque tuvo que ser echado. ¿Sí? Tuvo que ser echado de la casa. Esa figura nos ayuda a entender lo que sucedió también con Satanás. Satanás tuvo que ser echado de la casa por rebelde, no porque dejó de ser hijo, sino por rebelde. Pero luego, por la rebelión del hombre, él recobra la posición. Entonces a Dios le toca recibir a Satanás en su casa otra vez. ¿Cómo le parece? Pero es porque el hombre lo soltó. El hombre, que era el que debía sujetar a los ángeles que pecaron, en vez de sujetarlos y de mantenerlos, él les abre las puertas de su prisión y los suelta para que recobren la posición que antes tenían. O sea que el juicio queda pendiente. El juicio queda pendiente. O sea, el hombre hizo cosas en su rebelión que trajeron un dolor a Dios en su casa. Y podría yo decir también como una pregunta de ángeles fieles que se encuentran en la casa de Dios, pero en medio de ellos se encuentra Satanás. No sé si te puedes imaginar eso. O sea, hay algo que se tiene que resolver en los lugares celestiales. Algo que se tiene que reconciliar. Se tiene que reconciliar. Porque hay un asunto donde los ángeles se preguntan por qué él está aquí. ¿No dice que fue echado? ¿Qué hace él aquí? Entonces, Dios tiene que enseñarle a los ángeles
mostrarle a los ángeles su justicia. Porque Dios es justo, pero también su justicia es perfecta. Y se ha cometido una injusticia en la tierra, porque Dios le entregó al hombre un señorío, y el hombre, al no ser fiel a ese señorío, ocasionó un disturbio en los cielos. Y es lo que vemos aquí en Job. Vemos que Satanás se está presentando allá entre los ángeles, entre los hijos, no entre los ángeles, porque él es un ángel, entre los hijos. ¿Sí lo podemos leer? Vuelvo y leo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? O sea, ¿quiénes se presentaron en esa asamblea? Los ángeles. Entre los cuales vino ¿quién? Satanás. Y no viene solo. Pero yo eso lo comprendo, hermano, pero yo no comprendo cómo así que los ángeles también son llamados hijos de Dios, o sea que son hermanos nuestros. No. Por Yo creación. entiendo que son criaturas. Claro, por cuanto son criaturas, porque Dios los creó, entonces los creó como sus hijos. Los creó. Así como el hombre también, que es creación, también es llamado hijo de Dios. Adán es llamado hijo de Dios, porque Dios lo creó. Entonces, son familia, son la familia de Dios. Dios les dio un lugar en su reino, como su familia. Unos en la tierra, otros en el cielo. Entonces, estos ángeles son su familia. Hay muchas familias en los cielos, muchas familias, que son la familia de Dios. Entre esas familias hay familias rebeldes, que son los ángeles rebeldes. Pero ahí están, esperando a que llegue el juicio final, a que todas las cosas se tengan que juzgar. Pero se tienen que juzgar en orden, poco a poco, estableciendo todas las evidencias de la culpabilidad, no solamente de los ángeles rebeldes, sino de los hombres rebeldes. Porque hay una rebelión, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Y esa rebelión confluye. La rebelión de los cielos confluye con la rebelión de la tierra. ¿Sí? Confluye. O sea que Satanás tiene un plan también. Y ese plan es tomar de los hombres para sí. ¿A fin de qué? A fin de que él sea apoyado no solamente por ángeles, sino que sea apoyado por hombres o naciones. Que se van a ir contra quién? Contra Cristo. Ese es digamos, el que se opone al reino de Dios, porque ese reino de Dios no es el reino de Satanás. Satanás no creó nada. Satanás fue creado dentro de ese reino y se tiene que sujetar a ese reino y al rey de ese reino, que es Dios, y a aquel a quien Dios ha puesto como heredero del reino y Señor, o sea, a su Hijo, que ahora Dios no solamente tiene a su Hijo en la gloria que tenía antes de hacerse hombre, sino que ahora tiene a un Hijo que recuperó, pero fíjese cómo lo recuperó como un hombre, porque se hizo hombre. Entonces, en los cielos hay sentado un hombre a la diestra de Dios, un hombre, su Hijo fue engendrado en una mujer, ¿sí? Porque fue el Espíritu Santo el que engendró, no el que creó. Jesucristo no fue creado, Jesucristo fue engendrado.
Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. No fue creado como Adán. Entonces el que nació, aunque es hijo de María, y como hijo de María, hijo de la mujer, de aquella mujer de la cual Dios hablaba, sí, desde Génesis 3, que la simiente de la mujer pondría la cabeza de Satanás bajo sus pies, pues ahora ya se está cumpliendo en parte esa profecía. Ya hay una mujer que representa a Israel, hija de ¿quién? Hija del rey David, una judía, del linaje de David, porque ahí viene el linaje también, el linaje humano, real. Hay un linaje humano que es real, que es el que va a heredar en lo terrenal, va a heredar el reino de Dios en la tierra, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para el hombre. Y por eso entonces Dios está hablando de dos simientes, porque esas dos simientes representan los reinos en disputa, el reino de Dios con su rey y el reino de Satanás con su rey. Dos reinos que van a disputar, ¿sí? Que tienen una connotación espiritual, pero también tienen una connotación terrenal, porque Satanás es un espíritu, pero su hijo es de carne y sangre. Va a ser un hombre, que es el hijo de iniquidad. La Biblia lo menciona, ¿no? Hablando de la apostasía y hablando de aquel que después de la apostasía se manifestaría como el hijo de iniquidad, el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate. ¿Y quién es el único que se podría sentar en el templo de Dios como Dios? Jesús. Es el único. Porque Él sí es hijo de Dios, pero también es hijo del hombre. Pero el hijo de Satanás no. El hijo de Satanás no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Pero quiere sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. O sea, que quiere desplazar al que tiene el derecho para sentarse como si él tuviera el derecho. ¿Ves? O sea que son dos simientes, dos descendientes del hombre, pero uno bajo la potestad de Satanás como era Caín, y otro bajo el gobierno de Cristo como era Abel. Muerto Abel, Set es el que toma el lugar, el que reemplaza al muerto. Entonces veamos nuevamente acá en Génesis, donde se habla de Set. 4:26. ¿Ah? Génesis 4. Bueno, sí. 4:25, 26. 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí ves? O sea que Set sustituye a Abel, pero no solo sustituye a Abel, porque en el sentido que se le quiere dar es, sustituye la fe que había en Abel. Porque ella tenía un hijo. ¿Ah? Caín, al fin y al cabo. Claro, tenía un hijo, pero ese hijo se torció. Claro, ella exclama y dijo, ay, y sustituyó a Abel. O sea, sustituyó a Abel, a quien mató Caín. Y Set también, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué vemos aquí? Que Set le enseñó a Enos. Set le enseñó a Enos. O sea, Set tenía la fe de sus padres, enseñada a sus hijos, cumplida por Abel,
Muerto Abel, sustituido por Set, Set le enseña a su hijo Enos. ¿Ya? O sea, ya se recuperó nuevamente el Evangelio, la semilla bendita que trae por medio de la fe la salvación, porque es así. O sea que Dios muestra desde el principio que la salvación no es por obras, sino que es una gracia que se recibe por medio de la fe. Aquí lo vemos claro. Ahora, no lo dice así, pero lo vemos porque ya entendemos el contexto. Entonces podemos ver lo que no está escrito, pero que sí Dios lo está diciendo. ¿Qué está mostrándonos? Que estos son hombres de fe. Estos son hombres que pueden invocar el nombre del Señor. Y nadie puede invocar el nombre del Señor. Nadie puede llamar Señor al Señor sino por el Espíritu. Nadie puede invocar su nombre a menos de que sepa que Dios responde a esa invocación cuando hay derramamiento de sangre, cuando hay un mediador. Porque por eso Jesús dice, todas las cosas que le pidáis al Padre en mi nombre, no dice en el nombre de Moisés, ni en el nombre de Noé, ni en el nombre de Sé, ni de Abel, no, sino en mi nombre. O sea que Jesús es el mediador que permite que el hombre pueda invocar el nombre de Dios. ¿Sí? O sea, tiene que haber un mediador. Un mediador. Y en el caso de estos hombres, ese mediador, ¿quién era? Cristo. Era Cristo, manifestado en el Cordero, en el sacrificio. Entonces ellos, ¿por qué sabían eso? ¿Cómo podían ellos ligar lo que Dios le había dicho a sus padres con el sacrificio? Bueno, las palabras ¿cuáles son? Un hijo de la mujer. Y luego ven un sacrificio. Entonces hay una ligazón. Un hijo de la mujer. Un hijo de la mujer. O sea, hay un hijo de la mujer que es el Salvador. Hay un Mesías, hay un ungido. Mesías. Nosotros le llamamos Cristo, pero Cristo es la palabra griega para Mesías. Y la palabra Mesías es la palabra que indica que ha sido ungido. Y la palabra ungido es la palabra que nos indica que fue derramado aceite sobre su cabeza, aceite que es el Espíritu Santo, para realizar una obra, para ser un rey o un sacerdote de Dios. Un ungido es alguien que ha sido puesto por Dios para algo. ¿Ves? Entonces, ese hijo era un ungido. Ese ungido era un hombre que daría su vida. ¿Por quién? Por los hombres. Así lo entendían ellos. Entonces no era simplemente el animal. No, el animal representaba. Así como cuando nosotros vamos a la cena y comemos el pan y bebemos la copa, representaba ¿a quién? A Cristo. Entonces, asimismo, estos animales representaban a ese hombre, a ese ungido de Dios, a ese rey y sacerdote que está en la posición más alta delante de Dios para interceder por el hombre y salvar al hombre por medio de la intercesión. O sea, como un abogado que le dice al juez, que es Dios, no le mates, que yo estoy dispuesto a morir por él. Mira, es que eso ya se conocía, solo que está escondido. Entonces por eso es que los judíos estas cosas no las ven. Cuando ellos leen las escrituras, ellos las ven con el velo propio de la condición caída, que no les permiten ver por el Espíritu
cómo es que Dios desde el principio muestra su gracia para salvar. Desde el principio. Entonces, están los que siguen a Caín y están los que siguen a Set. Entonces, la línea de Set, el linaje de Set es el que comenzamos a ver. O sea, la Biblia tiene mucho cuidado en mostrar quiénes son los hijos de quién, o quiénes son los padres y quiénes son los hijos de esos padres. Entonces, vemos claramente el linaje de Caín, vemos también el linaje de Set. Y Set va avanzando hasta llegar a un hombre llamado Enoc. Juli, ¿voy a ser grande? ¿Sí? ¿Lo puedes parar, no cancelar, sino para que tú pues, yo lo tenga? Ya. Es que está llamando Jaime, que está no... Bueno, entonces, Enoc, en la línea de Set, la Biblia dice que fue un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cuál era la particularidad en el tiempo de Enoc? ¿Por qué este hombre caminó con Dios? Sí. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Según el libro de Enoc, que es apócrifo, que él lo escribió, había una intervención maligna. Los ángeles habían tomado mujeres. Los hijos de Dios, pues ángeles, habían tomado mujeres. Las vieron hermosas y escogieron. Y se casaron con ellas. Como dice también en el Pedro y Judas, hablando de esos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que así como sucedió en Sodoma y Gomorra, compara, ¿no?, el pecado de los ángeles con el pecado de Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra, ¿cuál era? Eran relaciones ilícitas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, querían tomar ángeles. Claro. Y eso es ilícito, porque el hombre fue creado para casarse con una mujer, no casarse con un hombre, ni tener relaciones con un hombre, no, ni una mujer con una mujer, porque eso no da hijos. Pero aquí la relación ilícita era porque a los ángeles no se les permitía tomar mujeres. Sin embargo, ellos en desobediencia tomaron mujeres y les dieron hijos. Y esos hijos, que fueron llamados en algunas traducciones, varones de renombre, en el hebreo son nefilins, que significa hijos de los caídos. Entonces, estos eran caídos, hijos de los caídos, que eran los ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, no la guardaron. ¿Cuál era la dignidad? Mantenerse en los lugares donde Dios los había puesto como vigilantes, pero no para venir a la tierra y mezclarse con las mujeres de los hombres a fin de dar hijos, de dar familias. Pero esos hijos híbridos, como lo muestra el libro de Enoc, llegaron a ser gigantes, literalmente gigantes, enormes. Ahora, vivían hambrientos, comían y no se saciaban. Entonces eran muchos comiendo, se comían las plantas, se comían las cosechas, comenzaron a comerse los animales y terminaron comiéndose a los hombres mismos. Algo terrible. Y Enoc fue testigo. Claro, vivió en ese tiempo, él vio estas cosas.
Uy, Vio estas cosas. Entonces, cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, es porque Enoc no participó de esa fiesta, porque eso era una fiesta. ¿Y quién eran los que estaban participando? La descendencia de Caín. La descendencia de Caín había llegado ya a esa degradación y estaban mezclándose. ¿Y cuál era el peligro de estas mezclas? ¿Y por qué se estaban dando estas mezclas? Para que la simiente de la mujer contaminada no fuera digna de ser la simiente del Mesías. En otras palabras, la raza humana estaba en peligro de desaparecer en su linaje perfecto, en su genética. Estaba en ese peligro. Entonces, esa fue una estrategia de Satanás. ¿Para qué? Para que Cristo no viniera. Para que Cristo no viniera. Porque ¿cómo iba a venir con esa descendencia corrupta? Con esa descendencia híbrida, con ese linaje que no era un linaje humano, no era un linaje humano perfecto, puro, no. Entonces, la familia de Enoc se guardó de eso. Se guardó. Entonces aquí vemos a un hombre enseñándole a sus hijos y enseñándoles que viene lo que oyeron de sus padres, viene un redentor, pero mire lo que está sucediendo, ese redentor no va a poder venir. Hijos, ustedes se tienen que guardar. Ustedes no pueden caer en ese engaño, en esa condenación. Guárdense. Enoc es el abuelo de Noé. Y con seguridad le enseñó a su nieto Noé cómo se tenía que guardar. Por eso Noé fue encontrado justo en sus generaciones. Eso es lo que dice la Biblia en el capítulo 6. Vamos a leerlo. Génesis 6. el papá no era Matusalén, ¿cierto? Es que impresionante. Dice así. Y dijo Jehová, verso 7 del capítulo 6, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Debemos entender qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Y es que todo esto ha caído bajo la estrategia de Satanás de corromper la creación de Dios. No solamente estaban corrompiendo a los humanos, sino también estaban corrompiendo a los animales. O sea que seguramente tenían relaciones sexuales con animales. Seguramente había algo en esa relación, en ese sentido, para corromper el linaje, corromper la naturaleza de lo que Dios creó. Claro. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto uno lo supone porque fíjese que el arca, ¿a quién salvó? El arca no solamente salvó a una familia, sino que salvó también animales. ¿A qué animales? Los animales que no habían participado de esa fiesta, de esa corrupción, de esas relaciones ilícitas que seguramente se dieron no de los ángeles hacia los animales, sino de los hijos de los ángeles hacia los animales. Porque hoy en día sabemos que el bestialismo existe. ¿Qué es el bestialismo? Es una relación ilegal de un hombre o de una mujer con un animal. ¿De dónde proviene eso? ¿Quién es la inteligencia que genera esa relación? Una inteligencia demoníaca, que ya se encontraba en esos hijos de estas mujeres, corruptos, reprobos, malignos,
de una naturaleza híbrida, corrupta en todos los sentidos, que eso tenía que ser raído. Entonces dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ese arrepentimiento es en ese sentido, ¿no? De ver en qué cayó la creación. Vemos que Adán fue puesto como un hombre sobre la creación, sobre los animales, sobre las aves, sobre las bestias, sobre los reptiles, pero aquí vemos un desorden terrible. Volvemos a ver el desorden, ¿no? Lo que ocasionó Satanás en los luceros en los cielos, que trajo un caos, y luego viene la recreación y el hombre ha sido puesto para enseñorearse, pero por causa del pecado, entonces este ser maligno que fue soltado ahora está destruyendo la creación de Dios, porque el hombre ya no tiene autoridad sobre la misma. Entonces, si Dios no hace algo, si Dios no detiene ese asunto, todo se pierde. Pero mire lo que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Ahora viene y habla de generaciones, porque de eso se trata. Se trata de ese linaje, ¿no? Ese linaje que viene de los antepasados de sus padres, pero también engendra hijos, que deben engendrar hijos. Desde el principio Dios le dijo al hombre que engendrara, que se multiplicara, que llenara la tierra, pero no de esta forma como estaba sucediendo. Entonces, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto ¿en qué? En sus generaciones, con Dios caminó Noé. Subrayo, ¿era perfecto en qué? En sus generaciones. Era varón justo. ¿Por qué era justo? ¿Por qué era justo? Porque se había guardado para no participar de esa fiesta. Mire que Jesús dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo los días de Noé? Dicen, estaban comiendo, estaban bebiendo y dándose en casamiento. Nos preguntamos hoy, pero ¿qué problema es? Es lo que hacemos nosotros, es normal que haya fiestas y se celebren los matrimonios, y en esos matrimonios haya comida y haya bebida. Pero aquí está mencionando Jesús lo que estaba dándose, que no era justo, sino que eran fiestas, comidas y bebidas por causa de los matrimonios entre ángeles con las hijas de los hombres. O sea que, ¿por qué Jesús dice que la venida del Hijo del Hombre será similar a? ¿Por qué? ¿Cuál es una señal que nos indica que la venida de Jesús está pronta? Lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo al hombre ya bajo esos espíritus, induciendo ¿a qué? Al homosexualismo, a permitir los matrimonios entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto que han sacado ahorita, que el hombre puede elegir lo que quiere. Entonces, si el hombre varón elige ser mujer, entonces es una mujer. Si la mujer elige ser un varón, entonces es un varón. Y ahora resulta que pueden elegir ser hasta animales. Sí, por ahí vi a alguien que eligió ser un caballo. Eligió ser un caballo. Entonces, que ya le tienen que aceptar que como elige ser un caballo, es un caballo. ¿Qué espíritus, digo yo, son los que están dentro de estas personas que nos están mostrando la misma condición espiritual del tiempo de Noé? Y eso no, Igualitico. siempre ha pasado homosexualismo y lesbianismo, pero es que ahora ya es un tema
aprobación Sí, y, claro. y de masificación. Sí, Como en el ya, tiempo de Noé. ya es la apostasía. Ujú. La apostasía del mundo, la corrupción a la que han llegado las naciones, los jueces, los gobernantes de las naciones, los profesores. Entonces ya es un espíritu que se mueve en el mundo, que está llevando a las personas a una corrupción de mente tal, de mente, que yo puedo elegir lo que quiero ser en contra de la naturaleza, porque es que esas son relaciones contra natura, las que existían en Sodoma y en Gomorra. Relaciones contra natura son las mismas relaciones de los ángeles con las mujeres. Contra natura significa dos naturalezas diferentes que se unen para generar un hijo conforme a esa naturaleza ilegal. ¿Ves? Entonces, estamos en el tiempo. Clarísimo, estamos en el tiempo Y lo de los ángeles de la venida de sucedió, Jesús. lo de los ángeles sucedió porque los paganos reconocían eso como algo bueno, como algo, Claro, porque uno ve la mitología griega y todas casi todos las religiones paganas antiguas, en este caso la más visible, la mitología griega, tiene eso, Zeus, que es supuestamente el dios supremo, sí, pero siempre lo pintan como un ángel negro caído y viene a tomar relaciones con una mujer humana, y esa mujer tiene a Prometeo es que a Perseo, es a Perseo que es un hijo, es un híbrido de un hijo supuestamente de Dios, de Zeus, sí, y un hijo de la mujer humana. Entonces él tiene las dos naturalezas, por decirlo así. claro. Y ese varón es un varón de renombre y coge fama entre todos los hombres porque es fuerte y además lo conocen como un hijo de Zeus. Y así también pasó con Aquiles. Y eran varones fuertes, También. varones de renombre, dice la palabra, Guerreros, guerreros. de hombres dioses que llegaron a convertirse en reyes de los hombres, no solamente por el poder que había en ellos, sino la maldad que había en ellos, el tamaño y la fuerza que había en ellos. Entonces eran aceptados como dioses. Y eso lo muestran como buenos en la mitología. Claro, En cambio, mira la palabra como desnuda es abominación. sí, es abominación. Entonces por eso Noé, por eso Enoc, por eso todos estos hombres que vienen de la línea de Set y que vieron estas cosas que se estaban dando en su tiempo, ellos se santificaron, se apartaron de eso, porque ellos sabían, ellos conocían lo que Dios había dicho acerca de una simiente. Se ¿Eh? transmitió. Ellos sabían, ellos, claro, oyeron esa palabra, y esa palabra Adán no se la cayó, se la contó a sus hijos. Adán, Abel la creyó, Abel murió, luego se la contaron a Set, porque Set fue el que quedó en lugar de Abel, porque Caín ya se había ido en su rebelión. Entonces, vemos esto, ¿no? Vemos la transmisión oral, de guardar un testimonio, ¿sí? Que debe pasar de generación en generación hasta la venida del Mesías. Y mira que algo que veía ahora, que no lo dije, yo dije, ¿será que es así? Porque me causa como, porque el Señor ahorita paramos eso y se habló de la gracia. El Señor nos llevó ahorita a hablar de la gracia, otra vez volvimos a encauzarnos Sí, en el tema que el Señor nos ha querido encauzar, pero no se desligó porque nos hizo como el preámbulo para ver a Noé. Uli, mira lo que dice Noé, que ya lo leíste. te halló gracia. Mira, halló gracia, pero la palabra Noé es reposo. Así Sí. que Noé no hizo nada para hallar gracia ante los ojos de Dios, sino que la simiente de él hizo que el Señor lo viera, y en Noé halló gracia, no porque Noé hizo o no hizo, sino porque su simiente
era de la simiente de Dios. Y Noé prácticamente no tuvo que hacer nada porque se llama reposo. La palabra Noé es reposo. Sí, sí. Y halló gracia. En el Ujú. Antiguo Testamento yo creo que es la primera vez que aparece la palabra gracia, ¿no? Sí, es Es la la primera primera vez, vez. no vea yo, Ya, gracias. sí, uy, no, está mostrando ya. Ujú. Pero es eso precisamente, ¿no? Porque estos eran hombres que habían guardado el testimonio. Habían creído Claro, en habían eso. creído en lo que había sucedido el día en que sus padres pecaron y Dios les dijo lo que les dijo. Porque solamente había tres testigos, Satanás, la mujer y el varón, Pero mira lo precioso que oyendo esas cosas, tres testigos. halló gracia el Señor en Noé y le da ese encargo. Y Noé yo creo que se tuvo que sorprender y decir, uy, Dios mío, o sea, pero tuvo que operar algo. Es que ahí también se ve algo, Juli, lo que el Señor nos habla acá adelante. Y es que también Noé, ya ahora hubo fe en Noé, porque Noé llegó cuando vio que el Señor halló gracia en él, el Señor le manda y le ordena y le muestra algo. Entonces ahorita Noé no se quedó así como que, ya la gracia llegó y ya, sino que conociendo que podía también ser perverso, podía esto, podía lo otro, y que no hizo nada y que el Señor lo tomó para él ahora la fe operó y decidió ir por la causa de Dios y edificó el arca. Eso se tenía que hacer con fe, porque Claro. llegó primero la gracia, pero tenía que ir acompañada de la Sí. fe. Y era ya, digamos, en la línea de los hombres descendientes de Adán, pero en Set, no en Caín. Era el hombre ya perfecto en cuanto a la fe, porque él aprendió de la fe de sus progenitores, la fe de su padre, la fe de Enoc y de muchos que vivían tanto tiempo que fueron personas que estuvieron junto a Noé. Claro que sí. O sea que Noé no vivió solo. Noé tuvo contacto con su papá, tuvo contacto con su abuelo, tuvo contacto con estos hombres que tenían un testimonio. Entonces es como cuando uno se reunía en la familia con los abuelos y los abuelos contaban esas historias. Por lo menos en mi caso a mí me gustaba. Yo tenía unos tíos abuelos que nos contaban, nos hablaban. Y yo ahí a los pies de ese tío, que nos mostraba cosas que habían sucedido hacía muchos años. El testimonio oral. ¿Cómo el testimonio oral puede afectar a una persona? Cuando la persona se sienta a los pies y la recibe. Y es maravillado por lo que oye. Usted no sabe eso, por eso también da testimonio oral de lo falso. Sí. Como nos decía esa señora, ¿te acuerdas? Allí en el mercado San Antonio, que por la parte oral es que se transmite. Justamente el Señor nos venía hablando sobre esas cosas, ¿verdad que ella dijo eso? Y aquí tenemos entonces los descendientes de Enoc. Vamos a mirar rápidamente una descendencia. Enoc fue el padre de Matusalén. ¿Sí? Matusalén vivió Sí. 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. Matusalén murió 2 años antes del diluvio. ¿Ya está leyendo Julián? ¿En el 5? Verso 25 del capítulo 5. Vea, Matusalén murió 2 años antes del diluvio. 2 años antes del diluvio. Matusalén murió 2 años antes del antes, diluvio. O sea que sí, tuvo mucho tiempo. O sea que estuvo al lado de Noé. Y Lamec también tuvo que ver. También. Porque Lamec Sí, era el papá. claro. Matusalén era el abuelo. Bueno, Lamec, y luego Lamec fue el padre de Noé. Entonces tenemos a Enoc, a Matusalén, a Lamec y a Noé. 4 generaciones.
¿Mm? 4 Y desde generaciones. Adán hasta Noé, ¿cuántas generaciones? No, ahí teníamos que contar. Ahí tenemos que contar. ¿Sí? Sí, no, creo que la Y octava. se pueden contar, pero vámonos con, no- con, Noé. vámonos con Matusalén, que fue el padre de Lamec, y Lamec, perdón, vámonos con Enoc, porque fue en el tiempo de Enoc que se estaban dando estas cosas. Entonces, uno puede sacar los años y darse cuenta durante cuántos años estaban dándose estas situaciones en la tierra, de los ángeles que descendieron e hicieron lo que hicieron. Ese ejercicio hay que hacerlo. Yo una vez lo hice y tengo el cuadro. Y más o menos puedo ver por el cuadro que hice que estos hombres tuvieron relaciones entre sí, relaciones familiares, ¿no? Eh, donde se sentaban, donde hablaban, donde se reunían y donde oían lo que sus padres les habían contado. Entonces eran hombres que guardaban un testimonio, eran hombres de fe y que se santificaban al apartarse de las cosas que estaban haciendo los descendientes de Caín, que allá estaban, era en una fiesta, creyéndose los mejores porque habían sido visitados por los dioses, y los dioses entonces eran los que habían tomado la silla. ¿Usted se imagina en No, ese tiempo un hombre que tiene una hija, que la quiere casar, lo mejor casada, y resulta que termina casándola con un dios? O sea, con un ángel. Y un ángel no se va a presentar así de sencillo. Un ángel tiene que mostrar mucho poder. Entonces, esos eran las familias de privilegio, las familias más famosas, las familias más honradas, las mejores vistas. Los padres querrían tener hijas que fueran deseadas por esos ángeles. Pero las familias estas no. Estos eran justos, que no se dejaban engañar, no caían en esa trampa, guardaban a su descendencia, no solamente pura en cuanto a la sangre, sino pura en cuanto al testimonio. Mi hermano Juli, y yo me imagino que ellos en ese tiempo los acusarían así como uno también ve hoy en día, como, los santurrones, los religiosos, los no sé qué, Claro, los bobos, los sí, tal. lo mismo que hoy en En día. cambio, nosotros sí somos los que vivimos buenos, los que estamos en mejor posición, nosotros muy administrados. Exactamente. Es absolutamente. igual, es igual. Damos Es respeto. igual guardadas las proporciones. Y es igual, porque sigue siendo como el engaño del diablo, ¿no? El engaño del diablo es atraer a la gente hacia sí, crear un reino a su imagen y semejanza, pero no es el reino que va a darle honra a Dios ni a su Hijo Jesucristo, sino el que va es a honrar a Satanás. ¿Quién honra al que le honra? Porque así fue como se le presentó a Jesús. Si tú me adoras, yo te entregaré los reinos que a mí me han sido dados. ¿Quién le entregó los reinos a Satanás? ¿Quién se los entregó? Dios se los entregó. No porque quiso, sino porque el hombre fue destituido. Entonces, al ser el hombre destituido, Satanás tomó una posición como de señor, ¿sí? Como de señor. El hombre tenía que reconocer un señor, obedeciéndole, pero no le obedece, sino que obedece al otro, entonces el otro se convierte en su señor. Eso fue la caída de, de la posición en la que el hombre fue puesto. Sin embargo, para mantener una posición y no dejar que todo se cayera, sino que se mantuviera una posición que fuera guardada por medio de la fe, entonces Dios hizo lo que hizo ese día, para que por medio de la fe estos hombres hallaran gracia.
hallaran gracia. Y entonces por eso tenemos a Abel. Pero Abel fue muerto, entonces luego tenemos a Set. Mira que Noé es la 10ª generación desde Adán. Bueno, La 10ª. la 10ª. Nos habla como quien dice, como el 10 habla de las naciones, Sí. de la iglesia también completa, o más bien de las naciones, habla que en Noé fue preservada la humanidad. Claro, claro. En Noé fue preservada Sí, la humanidad. entonces vemos eso, ¿no? Vemos que Noé es el hombre que guardó el testimonio y a quien Dios le encargó el construir un arca para preservar lo que Dios decidió preservar, porque iba a venir un diluvio que iba a raer todo lo que se había contaminado y había participado con la fiesta de estos ángeles, iba a ser raído, iba a ser ya condenado. Y vamos a dejar allí entonces, en esta partecita que nos está mostrando, es cómo las simientes se van mostrando. Y vamos a cortar aquí para luego continuar después del diluvio, lo que sucede después del diluvio.